Buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a nuestra charla de hoy y hago una referencia porque el autor Manuel Filomeno de Miranda, él se centró en su última existencia, trabajador en un centro espírita en donde se destacó porque reemplazó a José Petitinga, y sus trabajos se centraron siempre en temas vinculados a la obsesión y a la desobsesión. Él tiene una serie de libros que nos brindan una enseñanza muy profunda de este fenómeno de la obsesión y de la desobsesión. Y en este libro, Perturbaciones Espirituales, interesantísimo, destacamos aquí en este libro, en el primer capítulo y en su introducción, esa asistencia superior que satura saludablemente las psicosferas de las casas espíritas, que actúan correctamente, que sus labores están basadas en la humildad, en la sencillez, en el estudio, en la disciplina. Entonces, en este capítulo de Perspicacia de las Tinieblas, nosotros vamos a encontrar ya una serie de conceptos que los capítulos anteriores nos brindan, unos estudios en donde muestran cómo estas entidades inferiores, estas entidades que están en las zonas, digamos, de perturbación, en el umbral, están caracterizadas por el dolor, por la desventura, y allí estas entidades son muy afines con el mal que practicaron cuando estuvieron encarnados y con el mal que desean seguir practicando, y lo hacen ejerciendo su dominio precisamente allí en esas casas espíritas en donde se viene produciendo un cambio beneficioso dado el estudio serio del Evangelio, de la filosofía espírita, y ese mismo cambio provechoso que se va influenciando también y se va divulgando en otras asociaciones y en otras instituciones, crean en ellos, en estos espíritus inferiores, en estas entidades afines al mal, crean unos celos y unas envidias contra el Maestro Jesús. Y es allí donde nosotros vamos a encontrar un trabajo grandioso y muy valioso, porque nos está mostrando cómo se da el despertar en las casas espíritas, porque hay un comando superior que no son más que los mensajeros de Jesús, que desean que nosotros modifiquemos los acontecimientos lamentables que han estado ocurriendo de manera generalizada. ¿Cuáles son esos acontecimientos lamentables? Nosotros encontramos mucha protección espiritual, mucho trabajo de las falanges de Jesús, especialmente en las iglesias cristianas y cristianas espíritas, bien direccionadas. Entonces, este estado de situaciones, ¿por qué se presenta? Porque nosotros los seres humanos que constituimos los grupos, las sociedades y asociaciones, tenemos todavía muchas situaciones que superar de orden moral, y tenemos también la influencia a distancia de estas mentes que de la espiritualidad inferior tratan de alcanzarnos, y algunos logran alcanzarnos, y aun cuando hay un despertar, también hay una mezcla de hipocresía, de conductas de doble moral, de situaciones personales íntimas que no son coherentes con lo que se dice en el atril, con lo que se enseña, acorde a los postulados del Evangelio de Jesús. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta que vamos a estar rodeados de trabajadores de Jesús que nos van a propiciar a nosotros una protección especial, siempre y cuando nosotros estemos sintonizando con estos equipos espirituales
que son numerosos y son de alta calidad, de alta pureza, de un amor desinteresado y abnegado por la causa que los mueve. Y nos dice Manuel Filomeno de Miranda que este periodo que estamos atravesando, donde incluso estamos viviendo un poco esa transición planetaria, recuerda aquel periodo de los días turbulentos donde Santa Teresa de Ávila tuvo que salir del convento de la Encarnación, inspirada por el propio Maestro. Ella tenía momentos de oración muy profunda y caía en estados extáticos, y en esos estados ella dialogaba, conversaba, tenía encuentros con el Maestro, quien la soportaba para que estuviera moralmente fuerte, siempre que pudiera alimentarse a través de estos diálogos, ella lo hacía. Y es así como ella sale de este convento para programar la gran reforma que significarían las Carmelitas Descalzas, esta fundación que ella inspira e inicia con el propósito de liberar a los monasterios de la frivolidad y de la sordidez que predominaba en ellos, porque en estos monasterios los presentes, los asistentes, provenían siempre de familias acaudaladas, no acostumbradas a sacrificios, no acostumbradas a reprimendas. Entonces había una situación difícil en el manejo de este personal en el monasterio, de mucha rebeldía, pero también había un consentimiento de parte misma de la Iglesia que aceptaba una serie de conductas poco recomendables, bastante censurables, como le tocó vivir a Santa Teresa de Ávila. Entonces había más preocupación en la Iglesia de ese momento en acumular bienes, en ejercer el dominio mundano, que en la austeridad moral y en el retorno al Evangelio con toda su pulcritud. Es decir, los líderes espirituales en ese momento de la Iglesia, en el convento, les preocupaba más lo material que lo moral y que la aplicación estricta de las enseñanzas del Evangelio. Santa Teresa permaneció enferma durante más de 20 años. Muchas veces fue considerada muerta en esos estados estáticos, pero pronto retornaba a la salud física y mental. Entonces, ella recibía de su Señor las instrucciones para conservar la honorabilidad y la devoción al bien, a la humildad, al servicio de amor, a la igualdad fraternal, y decidió seguirlo con elevada fidelidad, de modo tal que consiguió sustituir el mantenimiento de la apariencia hipócrita e indigna que era admitida por la Iglesia, la cual se hallaba en un terrible proceso de decadencia moral. Ella incluso estuvo a las puertas de la Inquisición a ser condenada a muerte por hereje. Pero cuando recibe estas instrucciones del Maestro y ella abandona el convento, cierta libertad de su alma y ciertos consejos que recibía del amado, la llevaron a ella a soportar muchísimas vicisitudes, pero nunca decayendo en su campo moral, nunca accediendo a las pretensiones que los líderes espirituales que de donde ella estaba y de donde ella dependía pudiesen conseguir de ella. Entonces encontramos en ella un gran ejemplo, y Manuel Filomeno de Miranda lo trae para que nosotros veamos cómo hay concordancia entre un tiempo y otro tiempo, y la presión de la inmoralidad dentro del liderazgo espiritual. De igual manera, las sociedades espíritas, con excepciones comprensibles, y gracias a los sacrificios y corajes de algunos servidores del bien, son invadidas por la futilidad, la arrogancia, la presunción y la falta de respeto a las lecciones registradas en la codificación
en el modo de encarar la seriedad de las propuestas de Jesús. Esto nos está diciendo a nosotros que necesitamos mucho más coraje, mantenernos siempre en el bien y nunca sentir la arrogancia y la presunción, que son facetas del orgullo, y mucho menos faltarle al respeto a las enseñanzas que encontramos en la codificación kardeciana, al estudio de estos libros maravillosos que nos da la tercera revelación de los instructores de la humanidad y que el maestro Kardec a bien tuvo entregarnos. Entonces no podemos flaquear para que no tengamos dificultades en el sentido de avanzar en las propuestas de Jesús. Si algo nos perjudica es el orgullo y la presunción, es el querer ser mejores, la competencia de la oratoria, la competencia en nuestros trabajos. Eso es parte de lo que tenemos que analizarnos y de lo que tenemos que corregirnos. Dentro de esta institución espírita, en el caso de estudiado en el libro y que lo aplicamos a todas las asociaciones, poco a poco, por las mentes perversas, los compañeros presuntuosos dejan de lado los compromisos serios con la doctrina espírita y se transforman en servidores del mundo profano, como ocurrió gradualmente con el cristianismo después de que Constantino el emperador ascendiera al poder en el año 313. Pero exige una conducta moral saludable y severa para con ellos mismos, convertidos en una amenaza para la estructura inquebrantable de la tercera revelación. ¿De quién tiene que ser la conducta moral saludable y severa? De los trabajadores de la casa espírita. Porque la amenaza hacia las casas espíritas, donde profesamos el Evangelio como la base moral de nuestra doctrina, sufre ataques tremendos. ¿De qué manera lo sufre? Lo estamos mirando y lo estamos estudiando. Que comandados a distancia por seres hábiles en el manejo del pensamiento humano, que son los espíritus de las sombras, que no porque sean de las sombras son ignorantes, ellos lo que son perversos, intencionados, afines con el mal, pero con conocimiento del manejo del pensamiento humano, así como en la manera de intervenir telepáticamente en la conducta de las personas. Adoptan tesis de apariencia científica, pero que carecen de una estructura de ese tipo. Y toman cuenta de aquellos que se sienten sabios y que realmente son pseudo sabios. Toman nombres de personas pomposas para sus comunicaciones a través de ciertos medios que están envueltos en la vanidad, en el creimiento, en el mismo orgullo y en esa falta de humildad. Entonces son presas fáciles de estas entidades que están vigilantes permanentemente de lo que nosotros hacemos y de cuál es nuestra falencia para por allí atacarnos, contactarnos y poder desestructurar la casa espírita. Y vamos mirando entonces cómo estos grupos que son invisibles para nosotros empiezan a trabajar en nuestras mentes, en nuestros sentimientos, en nuestras debilidades y empezamos a tomar parte de nuestra vanidad allí en el atril, allí en la oratoria, allí en el puesto de destaque, porque es lo que nos infunde en ellos, pero que nosotros tenemos el toma corriente donde ellos se enchufan para transmitirnos todas estas situaciones. La seriedad de las reuniones que debe tener como foco la iluminación de las conciencias mediante las enseñanzas apropiadas y estrictamente basadas en las lecciones del Evangelio, cede lugar a los espectáculos de oratoria carentes de contenido, convertidos en una manifestación artística, en una lamentable imitación de los comunicadores de televisión, transformados en expositores que se caracterizan por instalar la competición entre unos y otros, en la cual está ausente la sencillez
del consuelo moral y de la certeza de la inmortalidad, a fin de enjugar las lágrimas de los hijos del Calvario. Entonces, cuando nosotros caemos en esta situación, en esta conducta, en este comportamiento, debemos enseguida hacernos un llamado de alerta, enseguida hacernos un correctivo. Estamos siendo asistidos, pero también estamos siendo contactados por los espíritus inferiores. El espiritismo, pese a su modalidad investigadora, lo que lo convierte en una ciencia con su propia metodología, es el consolador prometido por Jesús. Así él lo expresó, está en el Evangelio de Juan, cuando dice: yo enviaré el consolador y él recordará todo lo que he dicho y enseñará cosas nuevas, buenas enseñanzas. Estará con ustedes o con vosotros hasta el fin de los tiempos, explicando tácitamente que no sería un enviado carnal, sino algo inmortal, como es la revelación contenida en el Pentateuco kardeciano. Estos hermanos de las sombras hábilmente son perturbadores espirituales. Ellos conocen nuestras malas tendencias que predominan en la naturaleza humana, identificadas por la psicología crítica como la sombra. Se han convertido ellos en orientadores de muchas instituciones que se fueron apartando del modelo de humildad y de trabajo, de caridad, de asistencia de la casa de Simón Pedro, la casa del camino, en el camino de Job, entre Jerusalén y Job, o de las salas frecuentadas por Allan Kardec cuando era invitado a explicar el espiritismo y su finalidad liberadora de vidas. Entonces, cuando las casas espíritas se separan de este modelo de servicio, de atención, de amabilidad, de abnegación, de entrega, como lo hizo Simón Pedro y los compañeros discípulos que se quedaron con él, y el maestro Kardec, de una manera sencilla, entregándole a las gentes, al pueblo, a los desconsolados, a los necesitados, una fórmula especial, cuál era la práctica de las virtudes y las promesas que el Maestro Jesús nos hizo en el Sermón de la Montaña. Entonces vamos entendiendo aquí que lo básico, lo principal que debemos tener siempre en nuestras casas espíritas es la disciplina, el estudio y la práctica del Evangelio. El espiritismo es una doctrina de cultura, de conocimiento y de educación, pero se pretende transformarla en una propuesta académica. Al respecto, si nosotros creemos que puede ser una propuesta académica, entonces solamente sería accedida por profesionales con títulos, lo cual desdice mucho de la humildad de la casa espírita. Nosotros debemos entender que es una doctrina al alcance de todos aquellos que deseamos estudiarla y deseamos ponerla en práctica. Y esta misma situación nos llevaría a defender nuestra doctrina sin necesidad de tener querellas, gustos o antagonismos que irrespeten a otras creencias, porque cuando no estudiamos y no tenemos los argumentos para exponer, entonces entramos en esa controversia que no es saludable para nuestra doctrina, porque no está hablando muy bien, nada bien, de nuestra preparación doctrinaria y de nuestra sencillez, de nuestra dulzura, abnegación u obediencia que debemos tener, como leía Luis en la lectura de ambientación, a los correctivos que debemos someternos, pero eso solamente lo da el estudio y la práctica del bien, así como lo señala el Evangelio. Entonces, ¿qué sucede con estas instituciones en donde se trata de colocar la propuesta académica
en vez de un estudio sencillo como se hace, como se debe hacer. Entonces se suprime la espontaneidad del fenómeno y se dejan al margen, en el olvido, la simplicidad del amor que ayuda, que consuela, que desciende al abismo de las miserias humanas a fin de rescatar a quienes ingresaron en él a través de caídas espectaculares. Este rescate se hace en las casas espíritas a través de los trabajos complejos de desobsesión, en donde se nos exige un cambio moral profundo que día a día tenemos que estarnos fogueando, día a día tenemos que estarnos analizando, porque no podemos improvisar el día de la tarea un amor que no hemos practicado en toda la vida, un amor a un necesitado que es desconocido para nosotros, un necesitado que está en la miseria moral implorando un consuelo. Para ello tenemos que estar preparados permanentemente y poder rescatar, como nos dice aquí, poder rescatar con simplicidad y con mucho amor a estas almas que llegan a las casas espíritas esperando ese rocío, ese bálsamo del amor y del consuelo a través del diálogo esclarecedor. Algunos establecen, estos académicos, que no hay necesidad de las comunicaciones espirituales, es decir, con orar por ellos y nada más. Lo que da lugar a la tesis de espiritismo sin espíritus. Mientras que otros franquean, estos mismos trabajadores invigilantes, irresponsablemente dejan entrar a personas sin condiciones morales para que participen en lamentables espectáculos presentados por la mediunidad atormentada, en los que dichos mentores hacen del fenómeno un entretenimiento ridículo y fútil. Entonces tenemos tanto que estudiar, tanto que aprender. Tenemos el proyecto Manuel Filomeno de Miranda amplísimo, destaca todo desde la atención fraterna y los trabajos de desobsesión, la misma fluidoterapia, la misma magnetización del agua, para lo cual nosotros tenemos que ir conquistando en nosotros mismos el crecimiento espiritual, la elevación moral, para entender aquello. Y no porque alguien con una mediunidad ostensible pero atormentada la pasemos de inmediato a participar en una reunión mediúnica en donde muchos van a tener esto que nos dice Manuel Filomeno de Miranda, un espectáculo deprimente, ridículo y fútil. Podemos entonces comprender la necesidad de estudiar con sencillez todo lo que la doctrina espírita nos brinda, no olvidando siempre que los mentores están vigilantes y no adhieren a la tergiversación, sino que han comenzado a comunicarse en casi todos los núcleos con recomendaciones tendientes al renacimiento de la fe racional y fraterna, a fin de edificar la familia amorosa que tiene en Jesús a su guía y modelo. No estamos desamparados. El doctor Becerra nos acompaña permanentemente, el doctor André Luis y muchos otros espíritus nobles, Meimei, muchos otros que están atentos a las tareas, al desenvolvimiento. Podríamos decir también que Chico Javier forma parte de esta falange de espíritus trabajadores, para que nosotros entendamos la necesidad de mantenernos cultivando la buena conducta, porque asistencia espiritual superior no nos va a faltar. Al mismo tiempo que aluden a los peligros que representan la proyección del ego. Todas estas comunicaciones las recibimos en sesiones mediúnicas de los nobles espíritus. Y nos están diciendo que nosotros no podemos utilizar la casa espírita o los recursos que necesitamos a través de bandas musicales presentadas como si fuera una actividad doctrinaria y hacer fiestas destinadas a recaudar fondos para el mantenimiento de la casa y de obras sociales, toda vez que se adoptan los métodos lamentables de una sociedad decadente, los cuales deberían ser reformulados. Entonces, esta tarea
de recoger fondos a través de estos espectáculos. Incluso se hacen fuera de la casa espírita, pero se hacen para recoger fondos en donde se comercia el licor, el cigarro y otros vicios que pululan en la comunidad, pero que van a dejar una rentabilidad. Eso está censurado dentro de los cánones, de los estatutos que nos rigen acorde con las enseñanzas espíritas y con estas manifestaciones que recibimos en los libros de los grandes continuadores de la doctrina. Vamos a tener en estas tareas espectáculos de mala calidad que constituyen los medios de conseguir dinero para sostener las obras sociales, omitiendo la calidad moral doctrinaria, con bebidas alcohólicas, bailes y conductas de nivel inferior. Y sin embargo, vamos a creer que la palabra medium se convierte como en una aureola para personas portadoras de conocimiento, pero sin una trayectoria afín con la facultad. Es decir, que a veces las personas que poseen esta facultad y se hacen famosas por ellas porque no tienen la estructura moral, empiezan a ser puntos de atracción para muchas personas ignorantes de esto, pero con una gran responsabilidad para el trabajador y la trabajadora de la casa espírita. Entonces vamos a ir mirando hasta dónde nosotros podemos caer en las garras realmente de los espíritus de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la perspicacia de ellos es mucho mayor de lo que imaginan los desprevenidos, pues ellos vivieron en la tierra y perfeccionaron sus técnicas de hipnosis en el más allá, en las cavernas donde se refugian. Entonces son espíritus inferiores con mucho conocimiento y con mucho manejo de hipnosis. Y de ese modo ellos desatan una guerra contra Jesús y las prácticas del Evangelio en todas las casas cristianas y espíritas cristianas, y tienen mucho resentimiento y odio por una trayectoria antiquísima, pero todo porque el Maestro Jesús dividió la historia de la humanidad con el amor y la compasión misericordiosa, y se convirtieron por tal o cual razón, si es que existe realmente alguna razón aceptable, en sus enemigos insensibles y exaltados. Las causas de toda esta enemistad las encontramos más adelante en los capítulos subsiguientes, y esto viene desde las cruzadas y viene incluso del mal uso que los líderes de la iglesia a través de la espada y de la muerte lograron sembrar con sangre el odio en aquellas almas que hoy se rebelan a las casas espíritas por ser casas que predicamos y aplicamos el Evangelio del Maestro Jesús. Entonces vamos a mirar las consideraciones que nos hace Manuel Filomeno de Miranda, y dice: el espiritismo es la doctrina a la que él, el Maestro Jesús, le puso una denominación y la instaló en la tierra. Es una doctrina instalada por Jesús. Jesús fundador, cuando nos dice que pedirá al Padre para que nos envíe el Consolador. A pesar de eso, quienes se dicen sus adversarios se organizaron para desarticularla, ya no desde afuera hacia adentro, ya no son ataques externos, personales, de iglesia a iglesia. Es a través de los antiguos enemigos sociales y económicos, religiosos y prejuiciosos, como se hacía anteriormente, sino que ellos van a trabajar de una manera sutil y cruel, de adentro hacia afuera, desde sus comunidades, que se desorganizan mediante las luchas internas, las disputas vergonzosas, las acusaciones recíprocas y los orgullos heridos. Es la conducta de los componentes de las casas espíritas la que le permiten a estos seres de las tinieblas
alcanzarnos y desestructurarnos de adentro hacia afuera. Y dice Manuel Filomeno: oh hermanos de la tierra, que habéis hecho del manantial sublime de la fe que libera y que Jesús os ofrece como una antorcha iluminativa para la travesía del valle de las sombras, rumbo a permanente madrugada desbordante de la inmortalidad, nos está haciendo un fuerte llamado y nos dice: meditad acerca de las comunicaciones serias de los espíritus felices que os advierten, sobre todo los espíritus superiores y nobles, de aquellos que son sufridores, nos advierten sobre el sufrimiento que nos puede esperar a nosotros, porque han fracasado en la temporada que vivieron dentro de el cuerpo físico y retornan con el alma destrozada en busca del consuelo que le negaron al prójimo. Y os habla acerca de lo que a todos les aguarda después de la descomposición de la materia, cuando la conducta no está conforme con las pautas morales del Evangelio. La primera lámina la traigo porque el hermano Jacobo se disgusta cuando es llevado a la casa espírita que él dirigió y el medium no logra recibirlo. Y si recordamos este libro, él no tenía luz y él reclamaba porque él no tenía luz y él fue un buen trabajador. Y allí su hija Marta lo retira un poco para que él tenga paciencia y pueda comprender que su situación en la tierra pudo ser mejor y no lo logró. Y encontramos también la lámina de André Luis, el doctor Chagas, cuando desencarna, los 8 años que estuvo en el umbral, patinando en ese lodo, desesperado, no entendiendo realmente lo que le pasaba. Y esto es lo que nos está reflejando Manuel Filomeno de Miranda, lo que nos esperaría si nosotros no tomamos la decisión contundente de mejorar para la sociedad, para la familia y especialmente para las casas espíritas. Y continúa Manuel Filomeno y nos dice: seréis invitados a rendir cuentas acerca de cómo habéis aplicado el tiempo y el conocimiento, de cómo habéis procedido en relación con vuestro prójimo y en consecuencia con vosotros mismos y con vuestra conciencia, en la cual está inscrita las leyes de Dios, que dará lugar a la instalación de la culpa y al sufrimiento, los cuales podrían haberse evitado si hubieseis procedido de una manera diferente, de conformidad con lo que todos aprendemos con la revelación espírita, con todo el Pentateuco, con todas las enseñanzas de los espíritus superiores. Es una gran advertencia y nos está diciendo que en el hogar debe comenzar la lectura del Evangelio en el hogar, la instrucción a nuestros hijos, a nuestros familiares, para que lleguen los espíritus protectores y nos amparen y la formación moral de la familia sea verdaderamente sostenible. Y continúa y dice: estáis siendo vigilados por activos mensajeros de las tinieblas, pese a que os encontréis amparados por el amor del Maestro inolvidable. Aún con el trabajo bien hecho, nosotros vamos a tener permanente vigilancia de los mensajeros de las tinieblas. No obstante, la cuestión es de sintonía. Como parece más sencillo tergiversar, discrepar, ser original, disfrutar del placer inmediato del ego, que ser fiel, fraterno, seguir la senda de la verdad y atender a las necesidades de la renuncia, la sintonía con las entidades insanas se torna más simple e inmediata. Entonces tenemos que tener muy en cuenta no ceder al ego que nos está llamando a defendernos, a sostener litigios, a que lo mío es lo original, a que tergiversemos las enseñanzas. En esas discusiones estamos abriendo el contacto, la brecha para ser por ellos contactados. El Maestro Jesús nos recomendó: vigilad las fuentes del corazón, vigilad y orad,
Y nosotros vamos a entender que las fuentes del corazón de donde procede tanto el bien como el mal deben ser vigiladas de conformidad con lo destacado por Jesús, en otras palabras. Porque si nosotros no cuidamos los sentimientos, no cultivamos las virtudes, no crecemos en esa dirección, es allí en donde se va a cocinar el caldo de nuestro orgullo y nos va a generar conductas de prepotencia, de mucha maldad, de mucho personalismo, de mucho egoísmo, y vamos a tener entonces el acercamiento, ya sabemos, de aquellos que están vigilantes para podernos trabajar. La perspicacia de quienes vigilan la impiedad os acompaña, dice Manuel Filomeno de Miranda. Y muchas veces estamos siendo acompañados por entidades como en la lámina de la izquierda, y llegamos a un punto de profunda depresión, y resulta que cuando nos decidimos orar y elevar nuestro pensamiento, esos fluidos espirituales que emanamos con esa humildad, con esta oración, hace que el espíritu perturbador se retire, porque deja de conectarse, deja de afinizarse con nosotros, toda vez que la oración nos eleva vibratoriamente. Esta lámina, que fue la que se tomó para ilustrar el libro, nos está representando al verdadero perturbador con ese ojo abierto, vigilante. Y nos dice Manuel Filomeno: sed los vencedores del mal donde quiera que éste trate de ocultarse. El mal está allí, el mal puede estar dentro de nosotros por la trayectoria espiritual que traemos, pero que tenemos que resolverlo, tenemos que metabolizarlo, sacarlo, trabajar en el bien para que él se diluya, sea en los paisajes de vuestro corazón o en los encantados reservorios de la mente, de aquellos que son los momentos en que nuestra psiquis guarda todo aquello que está para nosotros, digamos, esperando el momento en que trabajemos con tanto ahínco que podamos sacar esos quistes de malas conductas que hemos tenido, y a través de ese trabajo nosotros vamos a liberarnos. Y solamente el Maestro Jesús nos solicitó: amémonos los unos a los otros, y que no deseáramos a nuestros hermanos aquello que no anhelamos sea para nosotros. Con ese amor fraterno en nuestra vida, con ese actuar permanente en nuestra vida, vamos a tener una conducta loable que nos va a colocar fuera del alcance de las tinieblas y nos va a permitir a nosotros recibir la ayuda de las entidades protectoras. Y concluye Manuel Filomeno diciéndonos: cantad la alegría de amor y de servir a la doctrina que os presenta la brújula para orientaros hacia el puerto de la plenitud. Ese puerto de la plenitud nos espera siempre y cuando vayamos en una barca donde el conductor de la barca sea el Maestro Jesús, no físicamente, sino a través de la práctica de las enseñanzas que nos dejó en el Evangelio. Entonces podríamos cantar la alegría de amar y de servir a la doctrina que os presenta la brújula para orientaros hacia el puerto de plenitud, de crecimiento, de felicidad. Jesús conduce la barca terrenal y la lleva con seguridad a su destino. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Hemos concluido esta lección de hoy. La he compartido con mucho cariño. Y bueno, paso la palabra a María para las preguntas que puedan presentarse.